Te preguntaba, dime 5 culturistas que para ti, oye, digas, si le tuviera que iniciar a alguien en entender el culturismo, 5 que menciones, da igual la época, ¿no? y que me digas la razón de por qué, ¿no? Vale, mira, el primero que te voy a mencionar, porque mm, me parece Los voy a ir buscando muy... Sí, uno es Ken Park. Ken Park era bueno, de hecho fue el mentor de Arnold. Y lo que me gusta es ese físico, también fue actor, que Totalmente, interpretó sí. a Hércules en numerosas ocasiones Ese sí y, yo le conocía. y que es muy, muy conocido. Y de hecho, Arnold fue directamente a Sudáfrica a conocerle a él. No lo sabía Y eso. fíjate Qué si era bueno. buen tío, que lo acogió en su casa, le enseñó todo lo que podía y fue como su primer mentor, Ken Park. Hasta que compitió con él en el Mister Universo y Arnold le ganó. Sí, 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 sí. Pero siempre mantuvo una cordialidad, Aquí estoy viendo la foto. un buen trato a todo el mundo, compartía lo que sabía y encima deportivamente fue la hostia. E inició algo que aquí te voy a decir el segundo competidor, que es Arnold. Sí. Arnold, por ejemplo, yo lo pongo porque es el mejor ejemplo de ambición y el peor ejemplo de deportividad. Sí, Porque fue un cabrón. cabronazo. Fue un cabronazo. Le puteaba muchísimo a Franco Columbu. Ganó un Mister Olimpia que no tenía que haber ganado. Sin duda. Le puteó a Sergio Oliva en el escenario también. Sí, Era sí. unas artimañas Bueno, que... y en Pumping Iron es una película para analizarla psicológicamente, desde el punto de vista de la psicología conductual. A mí o sea, se le ve que es un auténtico crack, ¿no? Hay esa foto de Arnold y Mike Menzer, esa mirada, eso es que solo hay veces que dices, esa foto es una película entera. ¿Cómo captó el fotógrafo ese momento que no había las cámaras de ahora y, oye, una foto era una foto? Esa mirada que están los dos ahí es como te tengo que machacar, ¿no? Y hay que decir que Arnold, hay una foto de Arnold que yo no pienso que en el 74 se pudiera retocar, del 74 que dices, hostia, la pierna, cuidado, ¿eh? O Sí, sea, hay una foto sí, del sí, año sí. entre el 72 y el año 74 que tiene un tamaño que acojona, ¿eh? O sea, era como una plenitud, una serie de cosas que muchas veces se cogen fotos y se coge cualquier física actual y se compara y sí, ¿no? Pero ahí había algo, esa foto que también está apoyado a algo y es como una masividad, incluso la simetría. Yo creo que la simetría era de pico, no de tamaño, ¿eh? Yo no creo que tuviera menos tamaño. Yo soy tan friki que en fotos frontales con una regla de joven lo he medido. O sea, yo no creo que tuviera más tamaño en el derecho, pero sí que el pico era muy acusado. Y él sabía girarse muy bien. O sea, lo hacía Te, bien y bueno. te digo, te doy la explicación del por qué yo creo de esa asimetría de brazos, ¿Por? porque siempre posaba el derecho. Sí, no lo sé. Lo que pasa es que yo en las fotos de 16 años o que dice de 16 ya se nota. Pero no tanto, ¿eh? No tanto. Exacto. De, No de tanto, ¿eh? 16 a 18, Puede incluso en ser. el primer Mister Olimpia suyo, tú no ves que haya tanta falta de pico. Pero Efectivamente. claro, luego todas las poses Todas. más predominantes, o incluso la de la mantis, Claro, la mantis, siempre efectivamente. siendo Sí, más sí. el derecho. Entonces, ejercitó más el derecho. Puede ser, y además en una etapa de la vida, por ejemplo, eso me pasa con los... Yo a muchos padres les digo, si no tienes claro que el niño va a ser tenista, por favor, que no juegue hasta los 12 o los 13. Lo que se hace los primeros años, la capacidad de conectar la parte neuronal es brutal, entonces sí que puede ser algo así, ¿no? Y de hecho Arnold en el bíceps de espalda se le notaba muy poco, ¿eh? O sea, tenía tan buena forma que se le notaba muy, muy poquito, ¿no? Y eso, perfecto. ¿Quién más después de Arnold? Sí, nos hablan aquí de lo del 80, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Lo del pero es que chivatazo de del ese brazo roto, 80 sí, eso es tremendo, sí, sí. no También. solo es que dijera lo de Tom Plath, es que él fue el promotor de ese Hombre, claro, campeonato. lógico, lógico, sí, es... Y Scott Columbus salió con una gine que lo flipas y con las piernas tapadas. Absolutamente. Al Ojo, lado de dos claro, que tenías Tom Plath, aun con el bíceps roto, se lo podía haber ganado. sí, sí. No Fácilmente. Y olvidemos tenías... que Sí, terminó en perdón. política. No, digo que no olvidemos que terminó en política. Sí, Jo, sí, sí. Arnold fue un tipo que firmó sentencias de muerte en el estado de California, había eso. O sea, que te quiero decir que, y de hecho creo que, no sé si fue con él cuando se quitó la pena de muerte allí. O sea, era un político y que accidentalmente fue culturista, ¿no? Vale, el Exacto. tercero que querría señalar. Lee Haney, ejemplar. Sí, Ejemplar donde lo mire. sí, sí. ¿Por qué? Porque una carrera que empezó desde Muy joven joven, ¿eh? y supo perfectamente cómo terminarla.
pero Total, además, total. durante su carrera lo hizo perfecto. O sea, yo no le vi un Mr. Olympia que se presentara mal. Ni Exacto. uno. Siempre iba un poquito Pero mejor. Se metió en la época del tamaño. Él en el 83 ya tenía un tamaño muy por encima del resto, pero fue creciendo. Tú ves, o sea, ahí es un cambio verdadero donde manteniendo todo era más grande. Misma rocosidad, mismo todo, no se volvió más asimétrico de la parte de las piernas. O sea, creció. Fue como un buen Photoshop a lo largo de los años, sí, sí. Y de hecho cuando se ve con Dorian ahí hay un punto raro, ¿verdad? Como que tú ves que va a haber un cambio de ciclo y el tipo sabe, es que lo dejó con 30 y pocos años, ¿eh? O sea, y luego se dedicó a una vida más de comunidad, o sea que sí, sí. y aparte él lo dijo, es que yo no puedo mantener este ritmo. Claro. Ya no, ya no. Y no quiero mantener este ritmo. Entonces, 8 Mister Olympia. Fue el primero en conseguirlo, que se le resta muchísimo mérito. Exacto, Pero oye, exacto. que es que nadie le podía ganar. Es Exacto, que no exacto. había Mira, estuvo cerca Richie Gaspari Exacto. y puedo decirte Berry May, pero no. Pero Sí, aún Berry May así, quizá tampoco. por tamaño, por altura y demás, y porque estéticamente era, pero es verdad que o sea, había una diferencia de tamaño sustancial, o sea, pero muy grande. Tú veías a Lihani en un doble bíceps y decías, Y este gana. los eclipsaba a todos. Es que no, esa presencia. Luego, con el side chest, Buah, un pecho, bueno, brutal en la espalda. Una espalda muy buena, no era de las mejores, por decirlo de alguna manera, porque no se le separaba bien el exacto. tema del dorsal y juntaba un poquito las escápulas. Pero también era increíble la espalda. O sea, y superior a los que había ahí. Incluso Berry Dimey, que tenía muy buena espalda. Sí, eso lo mencionas, lo de las escápulas muchas veces, de cómo puedes tirar esa pose ahí. Es una cuestión de que alguien te lo diga. Yo no sé por qué en Estados Unidos. Bueno, veías las imágenes de Arnold con bailarines profesionales asesorándole para posar, ¿vale? Que era dentro de todo el show de Arnold, pero que él se dio cuenta que necesitaba los conocimientos de alguien, ¿no? O sea, una pose hace que se te vea infinitamente mejor, ¿no? Incluso si no vas a Sí. ganar, tú puedes ser un referente para las marcas y para los patrocinadores. Bob Paris es un ejemplo, también le pilló un momento, bueno, pues no meternos en jaleos, pero que a lo mejor pudo interesar, pero que tú puedes no ser el que va a ganar. Por ejemplo, Tabet puede ser un tío que puede tener una imagen de un culturismo distinto y bien Mira, montado. tú lo acabas de decir, Bob Paris, y había otro exponente de la época que era Francis El Benfato, Benfato, claro, que era eso ya de traca, claro. completamente diferente. Y eso en una época era lo que querían los Wader, Exacto, exacto. en esa época, Totalmente, pero totalmente. al final no salió como Como pensaba la querían. cosa. Claro, claro. Sí. Mira, me Y dicen hablar, aquí, sí, Lila Brada también en el 90, efectivamente, sí, Lila Brada. Quizá Lila Brada le tocó que en esa época la altura ya penalizaba, sí, probablemente. pero mira, ese es otro de los culturistas después de Lihani que tengo que poner. Ah, sí. Por dos razones. La primera, para mí yo creo que ha sido el mejor posador de la historia. Mm. Yo con el posing, pues soy un amante del Claro, posing. lógico, lógico. Y luego, como referente en muchísimos aspectos. Alguien que en ningún campeonato lo he visto mal, que ha tenido una sonrisa siempre y una actitud Siempre. intachable, con todos, con todos. O sea, ejemplo de culturista, deportividad, carrera longeva, profesionalismo, todo lo que tiene que ser un culturista, para mí, Lila Brada. Fíjate que Como ejemplo de culturista. antes de que tú me dijeras esto, yo al principio de la entrevista te decía, yo le vi y era el que puso la toalla en el gimnasio, cuando nadie poníamos la toalla. Pero no porque fuéramos guarros, sino porque, bueno, pues no pasaba nada. Y el tipo era escrupuloso como dejaba las pesas. De hecho, yo iba a un gimnasio que se llama el Gimnasio Amalio de las Heras y tenía unas pesas que se las hizo Valdolois y eran unas pesas muy bonitas. Y el tío lo detectó, no eran las típicas pesas de Venice Beat de tirar, lo detectó, eran unas pesas cromadas, estaba muy bonito, ¿no? El gimnasio, ¿no? Y el tío directamente, cada vez que terminaba una serie, me acuerdo que estuvo haciendo press, y no te creas que hizo con mucho, hizo a lo mejor con 32, 34 kilos, hacía muchas repeticiones, paraba, se le notaba que estaba preparándose para el posing que tendría, porque sería una exhibición, y cómo las dejaba. Es decir, yo vi unas maneras, que dicho sea de paso, en mi época lo normal era no tirar las cosas, lo normal era recogerlo, en fin, las maneras eran coherentes, ¿no? Me gustó mucho Lira Brada y se quitó, él miró, preguntó a alguien que hablaba inglés si se podía quitar la camiseta para posar, se fue a un punto, alguien le dijo yes, sí que puedes, y o sea que preguntó. Iba con una sudadera, luego llevaba la típica gold jean que es muy amplia, pero para quitársela pidió permiso a alguien de allí y yo todo lo veía con 20 años y decía, hostia, no puede estar pasando esto, ¿no? Que Pues lo esté fíjate, viendo yo en Lila directo. Brada, ahí tengo yo un vídeo también de los métodos Wader y fue uno de los
primeros también en utilizar los patrones de movimiento, el push-pull-leg. Ese era un entrenamiento que él hacía mucho. Sí, la sí, verdad. sí. Que es que la gente cree que es de ahora, pero no. Ya a finales de los 80 Total. había mucha gente utilizando un push-pull. Date cuenta, tú esto sabes muchísimo, que alguien entendía que cuando tú haces un remo está trabajando el flexor de codo, el bíceps, que tenía una lógica, decir, oye, todo lo que sea este patrón de movimiento, trabajarlo hoy, pues lo dejamos descansar. Incluso, digamos, tomando química, te hacían un pecho bíceps y al día siguiente, a lo mejor no te hacían dorsal, pero sí lo hacían un día después. Pero ahí no pasaba nada, pues tenía una lógica hacer eso y comprendían ya que la pierna, porque hubo una época de pierna y hombro, era residual, pero cuando ya la pierna empieza a ser importante, la gente se da cuenta que solo con una serie fuerte de sentadilla o prensa acabas ya pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, como para hacer 15 o 20 de cada cosa, ¿no? ¿Cuál sería el cuarto? Cuarto tengo que poner, o es el quinto ya, creo. Sí, perdón, justo, sí, quinto. Alguien que ha revolucionado el culturismo actual, que también ha tenido, y siempre me voy a las actitudes, ¿vale? Aunque tiene una sombra que voy a mencionar, pero alguien que ha revolucionado mucho el mundo del culturismo, que ha sido Ceban. Sí, lo ha cambiado completamente. Ceban ha tenido también una actitud impecable. Ha promovido el culturismo como nunca. Ha llevado el culturismo como Arnold lo llevó en su tiempo. Totalmente. Ha petado todo. Ha llevado también un físico a unos niveles brutales. Totalmente. Entonces, tengo que señalarlo, por supuestísimo, tengo que señalarlo. Incluso te diría que es que podría también poner a Coleman por lo grande que es y tal y cual, pero es que el simple hecho de no tener un cuerpo tan grande como en la categoría Open y haber sido más mediático es de elogiar, o al menos para mí. Es que quizá nos está diciendo hacia dónde la gran mayoría queremos que vaya el culturismo, ¿eh? Probablemente querríamos eso y que hubiera un tope. Fíjate, voy a hacer una burrada, por terminar. Dentro de la esquizofrenia que supone entender que se tomen los fármacos, yo diría que tiene que haber un tope y solo puede ser derivado de la testosterona. Totalmente prohibido el resto. Si hubiera la manera de que compensase, esto es hablar por hablar, es la ingenuidad de una persona soñadora en la incongruencia de defender la salud y decir que le gusta el culturismo. O sea que eso absolutamente me puede dar hostias por todos los lados. Pero también vemos otros deportes que hay riesgo, ¿vale? Que solo se pudiera tomar cierta cantidad, si hubiera la manera de medirlo, de testosterona o cualquier derivado, y no hubiera más opciones y hubiera unos topes de peso. Ya está. Y con eso lográbamos que la gente no se obsesionara por el tamaño, que no tuviera sentido otra cosa, que hubiera un ecógrafo, que hubiera un detector de lo que fuera, no prohibido diurético, prohibida insulina, que bueno, está en desuso, prohibida GH, todo, y a partir de ahí unas vidas cortas y encima con 2 o 3 participaciones al año. Eso es absurdo lo que estoy diciendo, porque no hay negocio, pero no, que hay algunos que querríamos ver eso, admirar a esas personas que durante unos años de su vida deciden hacer eso y luego tratan de hacer lo imposible por cuidar su salud, entran y salen, ¿no? Bueno, en cierto modo lo que vemos en algunos deportes que vale, que en el ciclismo, en el esquí de fondo tragamos con que haya cosas, pero no están cantos. Lo que has dicho a mí me parece para reflexionar, porque tiene mucha coherencia en algunos aspectos, ¿vale? Lo de las dosis y no dosis, mira, no soy capaz de disociar si eso sería bueno o sería malo, no lo sé. Lo que sí sé es que en la tendencia del Classic, que si se respetara como Classic, yo disfrutaría más ese tipo de físicos. Porque el Open a mí me parece una bestialidad. O sea, me encanta también el Open. Yo veo un Samson Dauda rajado o un Hadi Choopan rajado o incluso un Andrew Jack y digo, joder, tío, me parece impresionante. Pero veo que se olvidan muchísimas cosas, muchísimos detalles. La puesta a punto es completamente diferente. El músculo no es pétreo, no es tan duro como antaño. Mira, Phil Heath era el físico más denso que ha existido. Tú le veías por donde lo vienes y dices, este tío está duro como una puñetera piedra. Efectivamente. Pero no lo ves ahora en el 80%, o yo no sé si me voy a quedar corto en el 80%, pero en lo que vemos ahora mismo mediático, muy poquita gente, tío. Poquísimo. Y yo tiendo a Classic, pero porque, joder, creo que tiene una esencia especial. Sí. Tiene una esencia que si se mantiene, si se logra mantener unos estándares buenos y no se le va la pinza a esta gente, creo que pueden hacer una categoría que nos
ilusiones a todos. Así te lo digo. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código, el NOTA, que te harán un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. Nota mola. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.